Bien, tengan ustedes muy buenas noches. Mediante la plataforma del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, en coordinación con diversas entidades, así el Club de la Abogacía, ha hecho posible esta diplomatura superior en Derecho Penal, Procesal Penal, Ejecución Penal, Política Criminal, Criminología y Litigación Oral. Es así que el Colegio de Abogados ha invitado a 80 especialistas hasta el mes de junio, que se va a desarrollar esta actividad, este diplomado de 500 horas. Es así también que se ha invitado a los mejores profesionales a nivel nacional e internacional. Y uno de ellos nos acompaña, el doctor Jover Waldir Ruiz Rengifo. Él es penalista colombiano reconocido. Además, es doctor honoris causa múltiple por diversas universidades. Además, doctor de la Universidad del Instituto Socrático Americano de México. Esta noche es un gran amigo también y miembro honorario del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, así que reciba el saludo de nuestro decano, el doctor Franche Barría Montesinos, el consejo directivo, el consejo de fiscalización y los delegados plenos. Como miembro honorario siempre es un gusto recibirlo, aunque sea de forma virtual. Ya estaremos haciendo posible también un congreso presencial ya para los meses de noviembre y esperamos tenerlo también al doctor. Pero el día de hoy nos tiene con el tema, y siempre novedoso, el consenso penal, el cambio del litigio penal por la negociación dado por el sistema adversarial y la justicia premial, la pragmática penal. Doctor, bienvenido a la ciudad imperial del Cusco, aunque sea de forma virtual, y si esta es su casa, esta es la plataforma del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, está quedando grabado, registrado también, así que adelante, estimado doctor, bienvenido. Hombre, mi querido Bill, siempre es un gustazo, es un enamoramiento con esa ciudad, con tu ciudad, con esa ciudad que le han llamado imperial. No me gusta ese término imperial, pero porque es una ciudad muy hermosa, me han tratado muy bien y me gusta, y quisiera repetir, así no sea como invitado, iré por mi propio medio, ¿no? Pero es un gustazo, hay mucha cosa por ver, hay muchas cosas, cuestiones interesantes, y eso es lo importante de las ciudades. Muchas gracias, Bill, por invitarme a hablar de una temática que no es tan nuevo, pero marca un hito en la historia del derecho penal y sobre todo el proceso penal, ¿no? Escuché que hablabas de una mezcla de muchas terminologías, el tema de la política criminal, el tema de la litigación oral, que es propio del sistema adversarial, ¿no? Que no es acusatorio. Yo he hecho una crítica mordaz al sistema colombiano, que desde el 2004 se habla de un sistema acusatorio cuando no es cierto, es un sistema adversarial, ¿no? Y la tendencia global es el sistema adversarial. Y en esto juega mucho el tema que vamos a conversar, sobre el consenso, sobre el consenso. Entonces, le agradezco muchísimo y me perdonarán todos los que van a escuchar. Es virtual, pero ya tendremos la oportunidad de estar de manera presencial y darnos un abrazo. Lo he invitado siempre a los que están escuchando, a Bill, que venga a Colombia. Siempre hacemos un congreso internacional y esta vez es 29 y 30 de octubre y sería bueno que viniese, ¿no? Para que compartiésemos un poco más de face to face, ¿no? El tema ahora mismo que vamos a conversar no es tan novedoso, pero que marca la pauta. Nosotros que somos litigantes, que ejercemos el derecho penal, pues marca una pauta clarísima sobre el tema del consenso, la negociación, la negociación. Y desde esa perspectiva, pues, me dirá cuando empezamos, mi querido Bill. Claro que sí. Adelante, mi estimado doctor, lo dejamos con la plataforma y cualquier consulta, duda, también estaremos muy atentos. Hombre, muchísimas gracias. La verdad, insisto en el gustazo que es conversar con ustedes. Incluso, Bill, quería decirte, tengo aquí, mira, te quiero mostrar y les quiero mostrar a todos. Mire, esto que conservo. Mire lo que dice allí, Maravilla del Mundo, Cusco, Perú. Lo conservo Excelente, y doctor. eso es una dicha, eso es una dicha, ¿no?
Lo mismo que harás cuando vengas a Cali, ¿no? A Cali, que hay cosas maravillosas también por ofrecer, ¿no? Muchas Ya gracias, con doctor. ese, Vamos a compartir su evento también con todos los miembros del grupo para que, si es que existe también la posibilidad de poder invitar a todo un grupo también. claro que sí, claro que sí. Será maravilloso, ¿no? De todas maneras, a los que escuchan, quisiera manifestarle que es un tema, no es tan novedoso como lo decía ahora mismo, no es tan novedoso, pero que hace poco se viene tratando. Y al principio el tema del consenso se vio como una cuestión de elogio, ¿no? Se vio como algo placentero, como una forma de solución que inicialmente se pensó como una forma de acabar o de morigerar un poco la congestión, ¿no? Había mucha congestión en cuanto a los procesos y bueno, aparece el consenso como una forma, una salida, ¿no? En el año 97 operó muy bien en Polonia, ¿no? En esa temática del consenso. Pero bien, yo creo que lo importante es tener presente de qué estamos hablando. El consenso, si genera o no un giro epistemológico sobre el fin o mejor, la razón del proceso penal. Y lo primero que podemos analizar y quisiera que tuviesen en cuenta todos, el que escucha, todos los que escuchan, y una cosa importante, aquí no hay verdad sabida, ¿no? Ojo con esto, que esto es simplemente es una cuestión, es una discusión. Y quiero que acudamos a lo que Voltaire decía, ¿no? No poder estar de acuerdo con lo que dice, pero defender hasta la muerte lo que dice, ¿no? Lo que quieras decir, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Es importante. Pero en concreto, a manera de centrar el discurso, creo que ahora mismo vamos a conversar sobre el consenso como elemento estructural del proceso penal. El consenso, repito, como elemento estructural del proceso penal. Y esta idea se enmarca, hágase bien, no en un discurso dogmático penal, sino en otra cosa que se llama, otra herramienta que hemos llamado la pragmática penal. Esto no es nuevo, no surge de la nada. Venimos trabajando el tema de la pragmática penal, venimos trabajando en el año 2024, más o menos, cuando publicamos nuestro trabajo sobre la pragmática y la dogmática penal, editorial Ley en el año 2024, y también hemos estado difundiendo el tema de conferencias y el tema de trabajo en revistas científicas, etcétera, etcétera, sobre ese giro hacia la pragmática penal. Porque el tema del consenso, que quede claro como soundbite, no podemos enmascararlo ni meterlo en un discurso dogmático, ¿no? El tema del consenso es un tema, es un criterio que encaja en un discurso pragmático del derecho penal. Que quede claro esa parte, ¿no? Que quede esa situación, ¿no? Saber que como elemento estructural del proceso penal va como una herramienta que, ¿a qué? Encajado en la pragmática penal y muy poco de dogmática penal, podrán observar en su ejercicio, ¿no? Y el tema, por ejemplo, los Spielberg-Gurney de los Estados Unidos, los Pilgert en la negociación, por ejemplo, en Colombia tenemos la ley 906 de 2004 y el tema de los preacuerdos, los temas de la negociación, pero realmente es poco lo que se habla o se discute de la dogmática penal, ¿no? Y por eso hemos dado una idea loca, digo loca en el sentido figurado, sobre el derecho penal, que hay que jubilar la dogmática penal, ¿no? No encaja allí, no encaja allí. Luego hablaremos de esta situación. Pero hasta ahora lo importante es que quede como soundbite para todos los que me escuchan, que el derecho procesal penal no busca verdades abstractas. Oiga con eso. El derecho procesal penal no busca verdades abstractas, sino solución de problemas. Si alguien me pregunta a nivel de academia, si hay estudiantes y preguntan cuál es lo más relevante que hay, lo más sonado que hay en el proceso penal, pues simplemente le diría que el derecho procesal penal no busca verdades abstractas, sino solución de problemas.
Y le puedo decir, adelantar un poco al tema de la verdad es abstracta. La verdad abstracta es un problema filosófico, no es un problema penal, es un problema filosófico. Klaus Rosin, que murió el 18 de febrero, recuerdan ustedes, el geográfico, profesor alemán, brillante, estupendo. Creo que no hay penalista que no tenga que ver algo con Rosin. Lastimosamente murió, como todo lo puede pasar. Creo que murió a los 93 años, el 18 de febrero. Y Klaus Rosin decía que los filósofos no resuelven problemas penales. El derecho penal resuelve problemas penales. Que quede claro esa parte. Ni siquiera conflictos penales. Hay un filósofo Marina, español, ¿no?, que habla de que hay que estar en modo problema, no en modo conflicto, porque en los conflictos siempre hay un ganador, ¿no? Hay que resolver problemas penales. El gran problema de la dogmática penal fue que convirtió los problemas penales en problemas filosóficos. ¿Qué es eso de verdad? ¿Qué es eso de retribución? ¿Qué es eso? Esos son problemas filosóficos que la filosofía lleva 2500 años y no ha podido resolver los problemas, el problema de la verdad, ¿no? Recuerdan ustedes a Jürgen Habermas, que murió hace poco, ¿no?, lastimosamente, de 96 años. Jürgen Habermas, en una entrevista que le hicieron, decía que la filosofía ha perdido su sentido crítico con el siglo XXI y debería estar resolviendo las 4 preguntas de Kant. ¿Recuerdan las 4 preguntas de Kant en su epistemología, ¿no? ¿Qué debo conocer? ¿Recuerdan ustedes en la epistemología? ¿Qué debo conocer? El conocimiento. ¿Qué debo hacer? El tema de la ética, el tema de la moral, etcétera, etcétera. El tema, ¿qué puedo esperar? El tema de la metafísica y qué es el hombre. Esas 4 preguntas no se han resuelto. No se han resuelto. Y eso decía Jürgen Habermas, ¿no? Que recordarán ustedes. Pero lo importante, y hay una cuestión clarísima que ustedes tengan en cuenta, hay un autor que yo siempre cito que se llamaba Paul Feyerabend, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Amigo y discípulo de Lakatos, y Lakatos era discípulo de Popper, en fin. Y hay una frase de Feyerabend, ¿no? Y en esto lo ataño con la crítica a la dogmática penal. Perdonen que hable de la dogmática penal. Tengo que criticar la dogmática penal porque si no, no puedo entender el tema del consenso, ¿no? Y Paul Feyerabend, en un texto interesante contra el método, ¿no?, que se los recomiendo, un libro contra el método, decía y afirmaba, oígase bien, que ninguna teoría, oígase bien, sería nunca consistente, ninguna teoría, con todos los hechos relevantes, ¿ya? El tema de la retina, que podemos brillar, la crítica a la teoría de la dogmática penal, ¿no? Las palabras de Feyerabend, y sería bueno, y se lo cito entre comillas, decía que si las viejas formas de argumentación se hacen demasiado débiles, oiga, para servir como causa, no deben, pregunta, ¿acaso no deben estos defensores o bien abandonar o bien recurrir a medios más fuertes y más irracionales, ¿no? Mire lo que decía Paul Feyerabend, ¿no? Cuando una estructura se vuelve débil, pues hombre, hay que buscar otra manera. Y el tema de la dogmática penal, si la estructura está débil ante los delitos internacionales, por ejemplo. No lo estoy diciendo yo, lo dicen los mismos alemanes, el caso de Cayambo, el caso de Vogel, ¿no? Joachim Vogel, ¿no? Recuerdan ustedes, lastimosamente Vogel creo que murió en una de esas góndolas en Venecia, ¿no? Creo que por salvar el niño, ¿no? Una góndola golpeó y en la otra góndola y falleció, ¿no? Lastimosamente, como a los 50 años, más o menos, murió lastimosamente, ¿no? Pero la estructura de la dogmática es débil frente a los delitos internacionales, frente a esos desafíos internacionales. Y sobre todo la prueba de fuego, los delitos internacionales. Por eso se habla le citaba a Vogel y Cayambos en cuanto a que realmente la dogmática penal quedó en un provincianismo suntuoso. Fíjese bien, en un provincianismo suntuoso. Muy bonito allá, muy excelso, pero para resolver los problemas internacionales y los desafíos, pues no está bien.
¿no? Porque su estructura es débil. Y lo que dice Paul Feyerabend en su trabajo contra el método es que óigase bien, si la forma de argumentación se hacen débiles, pues hombre, hay que recurrir a otro medio más fuerte o quizás medio más irracionales, ¿no? Eso vamos mirando esa cuestión y una cuestión que quisiera como decirles el tema de Nietzsche, ¿no? Y siempre cito a Nietzsche en cuanto que, aunque critico la parte de Nietzsche, el discurso de Dios ha muerto, ¿se acuerdan ustedes? Así habló Zaratustra. El tema de Nietzsche, pues hay una cosa interesante de Nietzsche, ¿no? Nietzsche hablaba de la crítica a la moral de rebaño, ¿no? No hay que estar obedeciendo y las reglas heredadas, ¿no? No hay que estar como ciego, como un tonto allí, ¿no? Hay que cuestionar todo. Hay que cuestionar todo y eso lo valoro mucha parte de Nietzsche, de que hay que cuestionar todo, que también lo manifestaba acá, ¿no? Recuerdan ustedes con el Sapere Auди, ¿no? Atrévete a pensar, atrévete a cuestionar, ¿no? Y yo los invito, que me imagino que hay estudiantes, y bueno, y lo que no sean, hay que cuestionar todo. Hay que aprender a cuestionar todo. Miren que esta época es la época de los adioses. Usted observa el adiós a Kant, el adiós al dogma materno, el adiós al società dell'increno potest con la responsabilidad penal corporativa, ¿no? El adiós al Big Bang, el adiós a la gravedad. Hay muchos adioses, ¿no? Demasiado. Esta es la época de los adioses. Y quiero referir un poco al tema de Kant, el adiós a Kant. Hay un trabajo interesante que también les recomiendo de Mauricio Ferrari, que junto con el filósofo alemán Marcus Gabriel crean una corriente de filosofía del nuevo realismo, ¿no? Que es una ontología realista. Por eso mi punto de partida en el derecho penal es el punto de partida filosófico, no central. La filosofía no puede ser central porque perdió su sentido crítico. Ya ese sentido prometeico pues no está. Lo habla Sebastian Czerny y el mismo J.L. Lipovetsky, ¿no? Y Marcus Gabriel y Mauricio Ferrari pues crean esa corriente, se puede decir, aunque yo no estoy de acuerdo, pero se habla de un nuevo realismo, ¿no? Ese nuevo realismo basado en la ontología realista. Pero lo que quiero mostrarles es cómo hay un nuevo fundamento. Y el adiós a Kant, ¿por qué se da? ¿No? Que incluso en un texto interesante publicado en Editorial Losada, ¿no? Se llama Goodbye Kant, ¿no? ¿Qué queda? La crítica a la razón pura, ¿no? Y dice que lo único que queda es la estatua de Kant en Gettysburg, ¿no? Donde se toman las fotos, los que se casan, los enamorados, ¿no? En la foto al lado de Kant, ¿no? Es lo único que queda, dice, porque la frase poderosa de Kant era que los conceptos sin intuiciones son vacíos y las intuiciones sin conceptos son ciegas. Pues no es cierto. Y tiene razón Mauricio, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, ¿qué es lo que quiero manifestarle? Es el adiós a esa idea de racionalidad, a esa idea de conceptual, ¿no? ¿Para qué? Para poder entrarnos y poder justificar a nivel de planteamiento la necesidad del consenso, la necesidad y si el consenso, ¿por qué viene? Y es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Mucho cuidado con esto, esa es la idea, ¿no? También se da el adiós, óigase bien, a la legalidad misma, el adiós a esa obediencia ciega. La ley dispone y el juez decide. No es así, ya no es así, ya no es así. Hay un pronunciamiento de un magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia colombiana, Gerardo Botero Zuluaga, siempre lo cito, y habla del juez moderno. El juez moderno es aquel que para hacer justicia puede apartarse de la ley. Mucho cuidado con esto, ¿no? Puede apartarse de la ley. Es más o menos el control difuso que ocurre en los Estados Unidos. Todo esta situación es a manera de introito de la razón de por qué el consenso sí puede ser un criterio neutral en el proceso penal y el consenso por qué también puede llegar a erigirse, a fundarse, a constituirse en un principio, ¿no? Una de las críticas que se le hace al consenso es sobre la legitimidad y obviamente que dice que
desbarata o pone en cuestión la garantía. Pero también el consenso es una garantía, ¿no? No es el consenso ideal de que hablaba Jürgen Habermas, ¿no? Jürgen Habermas a través de la teoría de la teoría de la acción comunicativa, ¿no? Recuerdan ustedes el trabajo interesante de Jürgen sobre la acción comunicativa, ¿no? Y podemos tomar de Jürgen Habermas el tema, lo que tiene que ver con la comunicación, la parte comunicativa está en el diálogo. La forma de una sociedad justa es el diálogo. Lo que pasa es que Jürgen Habermas hablaba de un diálogo en la cual las dos partes están libres racionalmente, sin manipulación, sin violencia, y eso es casi que imposible. Eso es un ideal. El consenso que hablamos nosotros, hablamos de un consenso práctico, y eso es lo que tiene que darse en el derecho penal, ¿no? Y en el proceso penal, el consenso práctico. Entonces, vamos a ir mirando para que nos acerquemos a la necesidad o no del consenso como criterio nuclear, como criterio central en el proceso penal, ¿no? Esa es la idea. Vamos a ir llenando toda esta serie de consideraciones del por qué el consenso sí es parte estructural del proceso penal y es necesario y es importante y es válido, ¿no? Y es legítimo. Y una de las premisas que podemos analizar y que me escuchen, después puedan preguntar lo que quieran, es en qué mundo estamos, ¿no? Lo primero que nos surge es en qué mundo estamos para saber si ese consenso es válido o no. Y de entrada les recomiendo una película en Netflix. Yo soy me gusta mucho los films. En Netflix hay una película, creo que se lo han visto, que se llama Sweet, ¿no? Ahí el actor principal es Harvey Specter. Y bueno, me gusta la forma en que lo logra, pero ahí se ve que el tema importante es la negociación, el tema del consenso y el éxito de un abogado del litigio. Nosotros yo soy abogado litigante, el éxito es evitar que una determinada causa pues llegue al juicio, ¿no? Es el éxito. Por eso yo en los últimos tiempos, a través de esta figura del consenso, pues yo diría más bien que ya se cambia del arte de litigar por el arte de consensuar. Ojo, consensuar no es alcahuetería, ¿no? Que quede claro esa parte, ¿no? Porque el consenso también tiene que estar mediado por la legalidad, ¿no? Por el tema de los plea bargaining, por ejemplo, en Colombia existen los preacuerdos, existe el allanamiento, en España existe una figura rara que no me gusta, la conformidad, pero eso prácticamente no se cuestiona, pues realmente, pero es una forma también de acabar un proceso penal, ¿no? Ahora, en enero entra a regir los MAD, ¿no? Los mecanismos alternativos de solución de controversia, ¿no? La vía conciliación, la mediación, el tema de la reparación, etcétera, etcétera. En Colombia estamos clarísimos con eso, ¿no? El nuevo texto que publiqué hace poco, ¿no? Miren, le muestro la llamada justicia de calidad. Una justicia de calidad, aquella que es ágil, pronta y eficaz, ¿no? Y en esto quisiera que vamos a detenernos un poco en el tema de los tiempos actuales. Los tiempos actuales son hipermodernos, los tiempos actuales es de la figura que describe Gilles Lipovetsky, un texto interesante que se llama Los tiempos hipermodernos, lo publicó en Anagrama en el 2006, un texto pequeñito que lo pueden leer de forma rápida, ¿no? Y allí una de las características de los tiempos hipermodernos, estos tiempos actuales, es la eficacia, ¿no? Es la eficacia. Y ahí está, ¿no? El mundo actual es de eficacia. Hombre, habla de otros criterios, otras percepciones, la ingente preocupación por los derechos humanos, el tema de la pragmática, el tema de la influencia técnico-científica, se habla del mercado, que las empresas, que las mayores productoras de riesgo son las empresas, etcétera, etcétera. Son argumentos que nos lleva a descifrar los tiempos que estamos. Pero lo importante para nuestro tema es que en esos tiempos una característica principal es la eficacia y una característica súper importante es la pragmática, ¿no? Leía por allí a Manuel Atienza, es un filósofo del derecho de Alicante, y hablaba de la importancia práctica, ¿no? El mundo actual
es de la importancia práctica, que ya lo había dicho Sebastián Scher junto con Gilles Lipovetsky. Hablaron de que el mundo actual es de actitudes pragmáticas, de revisión y previsión técnico-científica, que es lo que más horizonte abre. La filosofía ya no abre el horizonte porque perdió su sentido crítico, como les venía diciendo. Pero bueno, para saber, para entender, para meternos en el discurso del consenso, tenemos que mirar en qué mundo estamos. A ver, ¿en qué mundo estamos? Lo primero que tenemos que mirar. Y lo primero que podemos analizar es que el mundo actual es un mundo de incertidumbre. Es un mundo de incertidumbre. Y les recomiendo un texto interesantísimo de Michelle Obama, se llama Con Luz Propia, creo que lo publicó en el 2022, en la cual lo más relevante está en la solapa, ¿no? Como todos los textos americanos, siempre en la solapa se condensa pues lo que tiene que ver. Y allí, en esa parte, dice expresamente que, ojo, en el siglo XXI, los desafíos del siglo XXI no requieren respuestas concisas, ni requieren soluciones perfectas, sino herramientas. ¿Para qué? Para enfrentar. Y ojo esto, ¿no? Y el mundo es de herramientas. Y la pragmática, el consenso, es una herramienta. Mucho cuidado con esto. Entonces, el mundo de incertidumbre, el mundo actual es crítico, mucha crisis. El mundo, en los años 80, un autor alemán, sociólogo alemán, Ulrich Bach, recuerdan ustedes, con su texto La sociedad del riesgo, hablaba de mucho riesgo y tenía razón. Pero actualmente se quedó corto porque ahora mismo estamos en un mundo de crisis, ¿no? De un mundo de crisis. Y ante la crisis ya no hay nada que hacer. Hay que solucionar, ¿no? Hay que solucionar. Ahí viene el consenso. Ahí viene el consenso, que es un criterio para resolver, ¿no? Hay que solucionar. Entonces, este mundo actual es un mundo incierto, es un mundo, óigase bien, cansado, como dice el surcoreano Byung-Chul Han, ¿no? Surcoreano, pero vive en Berlín. De hecho, escribe en alemán. Byung-Chul habla de la sociedad del cansancio. Este es un mundo cansado, es un mundo inestable, es un mundo que ya no es, óigase bien, este mundo ya no es el merecimiento, no lo que lo merecemos, sino lo que negociamos. Mucho cuidado con esto, ¿no? El mundo actual, es que es el mundo actual, este mundo irracional, este mundo exponencial, ese es un mundo ruidoso, imprevisible, cambiante, rápido, turbulento, como decía la obra de Alan Greenspan. Ese es un mundo líquido, como decía Simon Bauman. ¿Recuerdan a ustedes a Bauman con la modernidad líquida, un mundo gaseoso, que lo plantea Lipovetsky con los tiempos hipermodernos, porque habla que no todo está perdido? Es un mundo caótico. Este mundo es un rápido, es un mundo sumiso, como habla Edgar Morin. Edgar Morin, el filósofo francés, tiene 104 años, el padre del pensamiento complejo, ¿no? Este mundo plasma, como lo estamos planteando nosotros, ¿no? Eso es un mundo práctico, como les decía. Y este mundo, óigase bien, un mundo donde prevalece el Homo faber, no el Homo sapiens, como lo hizo este autor Yuval Noah Harari, ¿no? El Homo sapiens. No, ese es un mundo Homo faber. El Homo faber, el que hace, el que fabrica, el que construye, el que trabaja con las manos. ¿No? Este mundo donde no hay verdades abstractas, ¿no? Entonces, este mundo, para enfrentar los desafíos, hay que ser práctico, hay que ser pragmático. No conozco el primer romo de los mortales que diga, como no le guste ser práctico. Todo el mundo quiere ser práctico y resolver sus problemas. Es el criterio central. Por eso el consenso tiene que estar en ese discurso pragmático, ese discurso práctico, ¿no? Y con esto hay una cuestión que es bueno analizar y que tengan presente a nivel académico. Hay un autor, creo que es Klaus Schwab, y también lo retoma. Hay un penalista interesante, que es María Silva Sánchez, brillante, y creo que en un texto lo miré por allí que retoma esta frase, ¿no? Que el infausto futuro de la dogmática penal es el consenso. El infausto futuro, ¿no? Está como ahí conectado algo, no sé qué. Creo que hay un micrófono abierto. De Daniel, parece. Daniel, ¿tienes el micrófono? Bueno, en fin.
Pues bien, importante tener en cuenta esta parte del infausto futuro de la dogmática es el consenso, ¿no? Ya se viene hablando, ya se viene preocupando. Les voy a contar una anécdota un poco, me gustan las anécdotas, me gusta el chisme. De hecho, la evolución del lenguaje del homínido fue a través del chisme, ¿no? Se dice por allí. Una anécdota, recuerdo mucho cuando estaba haciendo una estancia de investigación en Bolonia y en Módena, bajo la dirección del gran penalista Massimo Donini, brillante penalista italiano, y estaba trabajando sobre la responsabilidad penal corporativa. Italia apenas había regulado en el 2001, con el decreto 231 del 2001, la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Se hablaba de un fraude de etiqueta y todo ese discurso que en Perú también se está hablando con esa responsabilidad administrativa que tienen, ¿no? Que es un fraude de etiqueta, que realmente es una cuestión penal, ¿no? Pero estábamos conversando, estaba hablando de eso, y había un profesor de Chile, recuerdo mucho, Carlos del Río Ferretti, que hicimos buen feeling. Bueno, hace rato no converso con él, y estaba trabajando, yo trabajando sobre la responsabilidad penal corporativa, y él trabajaba sobre el consenso. Y él decía, porque, bueno, ¿y qué tiene que ver el consenso ahora? ¿No? Trabajando el consenso, y el tema principal ahorita es la responsabilidad penal corporativa. Pero mire, el tema del consenso ahora es el tema más importante en el proceso penal, ¿no? Mire esa cuestión, ¿no? Entonces, esa parte, y que quede claro para los estudiantes y para los litigantes, para todo el mundo. Hemos cambiado lo que dije hace poco, del arte de litigar al arte de consensuar. Ojo con eso, ¿no? El arte de litigar, más que litigar, ahora es el arte de consensuar. Y esa parte, ¿no? Entonces, el mundo actual, el mundo no otro, no el de nuestros antepasados, no. Este mundo es de consenso, este mundo es de negociar, ¿no? Es como se ve la vieja conciliación, la mediación, lo que le hablaba de la conformidad, el tema de la justicia restaurativa que está de moda, ¿no? Los humanos, la reparación, la justicia, repito, restaurativa, los preacuerdos, el principio de oportunidad, ¿no? También esa parte, bueno, en Colombia existe el tema de los allanamientos, no estoy de acuerdo con esto, porque el allanamiento es simplemente decir sí y no, me parece una mala táctica de praxis judicial y litigiosa, ¿no? Decir sí o no, yo creo que mejor hay que preacordar, ¿no? Es mejor preacordar, ¿no? El tema de la indemnización integral, el tema de la reparación, una serie de figuras que permiten que el consenso, la negociación es relevante. Cuando usted concilia, cuando usted media, cuando usted acude a la justicia restaurativa, cuando usted acude a las figuras prácticas, que todos son prácticas, pues realmente usted no discute casi, la discusión es poca de dogmática penal, ¿no? Eso es pragmática, realmente es pragmática. Y un eslogan que siempre quiero transmitirle, y le he dicho, que la pragmática llegó para quedarse, ¿no? Y con la ley 2477 en Colombia del 2001, del 11 de julio del 2025, pues hombre, es la entrada triunfal a la pragmática, a la justicia de calidad, la ampliación del principio de oportunidad, el tema de la reparación. Y es una cuestión criminológica que es atender a la víctima, ¿no? ¿Recuerdan ustedes un autor que hablaba de Antonio Beristain, ¿no? Y Piña, que hablaba de que la víctima es la eterna olvidada, ¿no? Y no es la eterna olvidada en esa forma de la pragmática que atiende, o hace bien, a la víctima, ¿no? Que se preocupa por la víctima, ¿no? Yo he hecho una crítica a la conformidad española y al allanamiento colombiano, que realmente pues, es un rescoldo del sistema inquisitivo. Es decir, sí o no, punto. Pero no hay discusión, no es como el preacuerdo, que hay que conversar, ¿no? Que hay que negociar. Pues bien, otra premisa que es importante tenerlo para poder decir si ese consenso sirve o no como parte nuclear del proceso penal es el tema de por qué castigar, ¿no? Y hay una cuestión clarísima. Hasta ahora, y no creo que me lo diga alguien, hasta ahora, y no encontraba a nadie, no existe ninguna respuesta absoluta del por qué castigar.
Bueno, en Alemania se está intentando, por los textos puedo revisar, se está intentando el tema de esa postura de la ética, de la moral, de Jay Wall y de Stephen Dauer, ¿no? Sobre el punto de vista de la segunda persona, ¿no? Pero, aún así, no existe respuesta absoluta sobre el por qué castigar. Y toda la dogmática penal está en ese discurso de castigar. ¿Recuerdan ustedes lo que decía Frankfurt Lee, ¿no? La carta magna del delincuente, ¿no? Entonces, esto es importante tener. No existe ninguna respuesta absoluta al por qué castigar, lo que quede claro, ¿no? Entonces, hay que recurrir a quizás a una medida que se puede llamar irracional o lo que sea, pero para solucionar el problema, ¿no? Entonces, el esfuerzo dogmático de la dogmática penal, el esfuerzo dogmático penal, ¿por qué? Por pretender hallar una respuesta al castigo es infructuoso, la verdad. Eso es importante tenerlo, ¿no? Hay que reconocer la coherencia interna, libros maravillosos, trabajo manuales, usted toma un trabajo, un manual de dogmática y eso es maravilloso, una coherencia interna impresionante, pero que la realidad los desmienta porque están llenos de pletóricos dogmas que lo hace frágil, simplista y fragmentado. A cualquier movimiento, a cualquier incertidumbre, a cualquier caos o cualquier desafío que no estén preparados, pues las estructuras se tambalean, ¿no? Y se vuelven débiles. Lo que está pasando con la dogmática penal y por eso hemos estado hablando de manera cáustica sobre que hay que jubilar la dogmática penal. El tema, por ejemplo, de los cibercrímenes, el tema de la IA, el tema de la complejidad, el tema de la responsabilidad penal corporativa, pues hombre, pone en cuestión el tema de la dogmática penal, ¿no? Ya habrá tiempo de hablar de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es uno de los temas que me apasiona hace 20 años, ¿no? Y un poquito más, ¿no? Y realmente podemos decir que ahora mismo esta dogmática penal goza de un provincianismo suntuoso, ¿no? Realmente, ¿no? Quedó para Alemania, ¿no? Y hay otra premisa fundamental, que ya lo había hablado un poco, es que el siglo XXI es el siglo de las herramientas, es el siglo de la responsabilidad y no la culpabilidad, ¿no? La nueva moral es la responsabilidad. Óigase bien, ¿recuerdan ustedes Silicon Valley? Silicon Valley tenía el lema de que muévete rápido y rompe cosas, ¿no? Pero cuando se cuestiona en analítica lo de Zuckerberg, ¿recuerdan el proceso de Zuckerberg? Se cuestiona y ya el lema no es muévete rápido y rompe cosas, sino muévete rápido y sé responsable, muévete rápido y obra con precaución. El tema de la responsabilidad es importante. La responsabilidad es eso. Y la responsabilidad permite negociar. La culpabilidad no. La responsabilidad permite negociar. Y ahí entra el consenso. Ahí permite negociar, ¿no? Ya les hablaba de el mundo incierto que nos trae la obra de Michelle Obama. Aquí también habían tratado muchos autores, que no hay certeza, por ejemplo, decía Bauman, ¿no? Y que no hay certeza. La certeza es una ilusión, realmente. No hay necesidad, como el tema de la verdad. Hay un texto interesante de Richard Rorty, el neopragmatismo. Richard Rorty tenía una discusión con Engels, no Federico Engels, no, Engels, el filósofo, y estaba hablando sobre la verdad. Y le decía, bueno, ¿qué vamos a hablar de? Vamos a discutir la verdad. Bueno, para mí la verdad es algo útil, ¿no? Decía Richard Rorty, ¿no? Pero vamos a discutir la verdad, vamos a llegar a un punto, pero no tiene sentido discutir, porque la verdad tuya es diferente a la mía, no tiene sentido, no tiene ninguna utilidad. La verdad es lo que es útil, ¿no? Y no tiene sentido, ¿no? Otro ingrediente a este sancocho, para utilizar un término colombiano, es el tema de que este mundo es irracional. Ojo con esto, mire que esto es fuerte. El mundo actual es irracional. Les hablé de Paul Feyerabend, ¿no? El francés, y que tiene un texto interesante sobre, y criticó contra el método, se llama el texto, ¿no? Y hay una cuestión de Paul Feyerabend, y quiero citarlos, y quiero decirle, mire lo que decía Paul Feyerabend, si las viejas formas de argumentación se hacen demasiado débiles, ojo,
Si la vieja forma de argumentación se hace demasiado débil para servir a una causa, dice, no será los defensores o bien abandonar o recurrir a medios más fuertes y más irracionales. Ya creo que le había mencionado esa parte de la irracionalidad del mundo. Ante un mundo irracional no puede haber una racionalidad. Por eso he dicho, y de manera cáustica, la paradoja del hombre moderno es pretender racionalizar todo, no siendo del todo racional. No somos racionales. ¿Por qué pretendemos racionalidad? Ojo con esto. Y esa parte es importante tenerlo. ¿No? El derecho, por ejemplo, no es racional. El derecho no es lógico. Ah, me dirán, bueno, que lo que dice, ¿no? Pero esto ya fue tratado. ¿Recuerdan usted al juez Oliver Wendell Holmes? ¿No? Hay un texto, hay un trabajo interesante de Path of the Law, ¿no? El camino o sendero de la ley, del derecho. Y allí en ese trabajo no solamente hablaba de que el derecho no es un misterio, es que el derecho es una profesión. A nosotros nos contratan, bien sea para enfrentarnos ante los jueces o bien para evitar ir a los jueces. Está claro eso. Y nos olvidamos de esto, ¿no? Es una visión realista y pragmática. Y hay una frase interesante en ese trabajo de Holmes, en la cual dice que la vida del derecho no ha sido lógica, sino, oígase bien, experiencia. Mucho cuidado con esto, ¿no? Por tanto, el derecho no es lógico, ¿no? Dejemos de estar buscando racionalidad, porque podemos establecer una amalgama. Hablar de racionalidad es hablar de lógica. El derecho no es lógico. El derecho es experiencia. Ojo con eso. Y está ante los jueces y, bueno, el discurso, ¿no? Del pragmatismo, ¿no? El pragmatismo norteamericano. Que cuando hablo de pragmática, no hablo de pragmatismo norteamericano. Ojo, hay una diferencia pequeña, pero me aparto. Porque el pragmatismo norteamericano es una corriente de filosofía. Nuestro planteamiento de la pragmática no es corriente de filosofía. Ojo, no es ningún método, ¿no? Mucho cuidado con esto. No es ninguna doctrina, no es ninguna escuela. Además que ya no hay escuelas. Ese discurso de la escuela que ha existido, la escuela clásica con Frankfurt Leibel, la escuela neoclásica con Metzger, la escuela finalista con Hans Belze, la escuela postfinalista que casi no la enseñan con Zielinski, la escuela funcionalista moderada de Claude Roxin y la radical de Gunther Jacobs. Ya no hay escuelas, ya no hay escuela, ¿no? Es otra cuestión, ¿no? Y hay una cosa que hay un trabajo que estamos haciendo sobre lo irrazonable, la irrazonable eficacia de la pragmática penal. Puede parecer irrazonable porque no sigue la lógica, no sigue esa racionalidad, ¿no? Que tanto ha frenado el avance del derecho penal. La racionalidad metió a la cárcel al derecho penal porque lo metió en una lógica de coherencia interna, pero se olvidó del dolor, del sufrimiento, lo posempírico del hombre, ¿no? Ojo con esto, ¿no? Allí es una cosa importante de analizar, ¿no? Por eso el tema de la racionalidad lo que lleva a establecer un énfasis principal en la invención de concepto, ¿no? Por eso la dogmática penal es una novela de concepto. Lo plantea el filósofo costarricense, no, creo que es uruguayo, pero es profesor de Costa Rica, Enrique Pedro Aba, ¿no? La dogmática penal es una novela de conceptos. Son conceptos que cuando se meten a la realidad quedan desmentidos, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Otra premisa que es importante, y creo que la he mencionado, que el mundo es de responsabilidad. El nuevo criterio, la nueva moral de las buenas prácticas, que eso tiene que ver con el tema de la responsabilidad corporativa, es, óigase bien, la responsabilidad. Por eso ustedes observan que no se habla de culpabilidad de las personas jurídicas, ¿no? Se habla de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y no conozco, lo que dije hace poco, no conozco el primer mortal que no le guste lo práctico. Todo, ¿no? Entonces, el consenso, esa negociación, ese diálogo viene aunado. ¿Por qué?
o viene aupado, ¿por qué? Por la pragmática penal, ¿no? Y esto es un desafío ingente. Hay una anécdota de Feynman, es un físico teórico que me encanta, decían que era uno de los más simpáticos, estadounidense, y Feynman tiene una anécdota que estaba leyendo un texto de Paul Dirac. Paul Dirac, otro premio Nobel también, como Feynman, y dijo que no había entendido el libro, pues en su humildad cognitiva, que no había entendido el libro de Paul Dirac porque era tan profundo, pero había una parte, en la parte, un párrafo al final que decía, aquí hay necesidad de algunas nuevas ideas. Entonces, el tema del consenso, hay necesidad de nuevas ideas. Es una forma, es un principio que se está metiendo en el proceso penal, que llegó para quedarse, ¿no? Porque el derecho penal estaba atrapado o está atrapado y asfixiado por la dogmática penal. Que la dogmática penal o el derecho penal a través de la dogmática penal es incapaz de resolver su propio problema, ¿no? Que son problemas penales, no problemas filosóficos. La filosofía, repito lo que dije hace poco, lleva más de 2500 años y no ha podido resolver las preguntas ni siquiera de Kant, ¿no? Y en esto empato es lo que dije y reitero para que quede como soundbite lo que decía Claude Rossi, que los filósofos no resuelven problemas. ¿Por qué digo esto? Porque todas las escuelas de derecho penal, la evolución de la dogmática penal, siempre han tenido como eje central la filosofía. Y la filosofía en el siglo XXI ya no es prometeica. Mucho cuidado con esto, ¿no? Entonces, el consenso, la negociación, dinamiza la práctica penal, ¿no? Hay que tener en cuenta esa parte, ¿no? Obviamente, eso viene siendo tratado hace unos pocos años con el tema de los Prügelgeld, los Prügelgeld, que decía, lo que tiene que ver con los Deferred Prosecution Agreement, ¿no? El tema de los DPA, los NPA, que es importante que lo tengan en cuenta, que son norteamericanos, que son los juicios diferidos, ¿no? Y los juicios diferidos son forma, escuchen, de consenso, son forma de negociar. Y la negociación, vuelvo y repito, lo que le dije hace poco, sirvió, al principio fue un elogio, sirvió para aliviar esa carga, porque se negocia y se evita mucho desgaste. Miren lo que pasó con el Prestige. El Prestige es un petrolero británico que regó mucho fuel en la costa de Galicia, ¿no? Tardaron 11 años para demostrar que el capitán incurrió en un delito de desobediencia. No pasó nada, ¿no? Es bueno recurrir al tema de Odebrecht, por ejemplo. Lleva tanto tiempo, en el caso de Colombia, Odebrecht es una burla, porque lleva tanto tiempo, y ahora simplemente han querido solucionar a través del principio de oportunidad. Porque en el tema corporativo, el principio de oportunidad, el tema del consenso, la negociación, es importante. Óigase bien, ¿no? Y para nosotros, el consenso es una garantía. Es una garantía y es un principio fundamental en el juicio penal, ¿no? A ver, y las distintas formas del consenso, las distintas formas, lo que se imagina, los juicios diferidos, cualquier otra forma del consenso, pues se ha convertido, vuelvo y repito, un elemento estructural del proceso penal contemporáneo. Ojo, obviamente siempre ha estado acompañado de su crítica, los debates sobre la legitimidad y los límites, ¿no? Pero es la mejor forma para solucionar los problemas, ¿no? Eso es importante tener, ¿no? Hay una discusión, creo que en Perú hay un caso, me comentaba un profesor peruano amigo, un caso que se está dando en Perú sobre la hermana de un deportista que huyó del sitio cuando atropelló a alguien, y esto pone en cuestión la pragmática, porque la familia lo que está pidiendo es cárcel y más cárcel, que no quieren negociar, que no quieren ninguna reparación, que no quieren nada, quieren es, óigase bien, cárcel, ¿no? Y pone en cuestión el tema de la pragmática en forma de resolver. Pero lo cierto es que el discurso de la dogmática penal, y recurro de nuevo a Feynman, Feynman hablaba de que sí, ¿de qué sirve tener respuesta y no se pueden cuestionar?
Yo creo que la respuesta de la dogmática penal para resolver el problema del injusto, pues esa respuesta hay que cuestionarla en el siglo XXI, ¿no? ¿Recuerdan ustedes lo que decía Lincoln, no? Los dogmas creados para tiempos tranquilos son inadecuados para tiempos turbulentos. Y este mundo es de tiempos turbulentos, como les comentaba, la obra de Alan Greenspan, ¿no? Y aquí es importante. Quizás habrá otro espacio para conversar sobre mi postura, mi planteamiento ontologista, realista, posempirista con vocación pragmática, que es mi postura. Me alejo un poco de William James, de Dewey, porque son pragmatistas norteamericanos, pero siguen como corriente. Me alejo un poco, a pesar que tiene la misma necesidad de consecuencias prácticas, pero me aparto un poco de esta situación, ¿no? Pero lo que quiero quedar claro es que la pragmática, el consenso encaja dentro de un discurso de pragmática, ¿no? De negociación. La negociación es un tema pragmático, ¿no? Y esta es otra manera de resolver, de enfrentar la incertidumbre. Ante la incertidumbre hay que resolver de forma práctica, de forma pragmática. Y es un elemento, la incertidumbre es un elemento esencial de la realidad. Es un problema de realidad esto, ¿no? La incertidumbre es un elemento esencial de la realidad, como el azar, ¿no? Y eso lo ha demostrado la cuántica, ¿no? Recuerdan los trabajos de Clauser, los trabajos de Linger, los trabajos de Alan Aspe, ¿no? Alan Aspe, ¿no? Sobre la teletransportación. Recuerdo mucho que Linger decía que si tenía a Einstein al frente le diría, oye, Einstein, estabas equivocado, ¿no? Bohr tenía razón, otro científico, en el sentido de la realidad. La cuántica demuestra la indeterminación. La cuántica demuestra, y hay una cuestión de la cuántica que dice expresamente, nadie podrá decir que la luna está allí si deja de mirarla. Ojo, nadie puede demostrar que la luna está allí si deja de mirarla. Y la incertidumbre, el tema de la cuántica, lo que permite es que la realidad depende del observador, ¿no? Depende del observador. Todo este discurso de incertidumbre, indeterminación, inestabilidad, cambiante, rápido, caótico, todo este discurso lo permite entender que no podemos seguir con reglas fijas, no podemos seguir con sistemas cerrados, rígidos, que no permitan flexibilidad como la dogmática penal. Mucho cuidado con esto, ¿no? Eso, los modelos rígidos, óigase bien, ya no pueden pasar. El pensamiento complejo de Edgar Morin, estoy haciendo una maestría y un doctorado, de hecho también un postdoctorado en pensamiento complejo. El pensamiento complejo elimina esa necesidad o recurrir a modelos rígidos. La dogmática penal es rígida y no cabe con el consenso. El consenso hace parte de la praxis, de la pragmática, de lo práctico, ¿no? Y hay una recomendación para ir concluyendo que le puedo hacer, creo que me toma mucho tiempo. Una recomendación clara es que no se preparan los estudiantes del derecho para enfrentar la incertidumbre. No se prepara, ¿no? Solo se valora y se potencia la memorización, ¿no? Repetir como loros, doctrinas foráneas, por cierto, importadas. Hay un autor paisano vuestro, José Hurtado Pozo, tiene un texto interesante sobre la ley importada, ¿no? Vivimos importando leyes, ¿no? Y el estudiante de derecho no se prepara para la incertidumbre. Asimismo, nosotros tenemos que prepararnos para la incertidumbre. Y la dogmática, con esa fragilidad, con esa postura fragmentaria, con esa rigidez lógica, racional, pues ante una incertidumbre no sabe, ante una indeterminación no sabe cómo salir. Necesitamos una herramienta, necesitamos un sistema que sea flexible, adaptable, ¿no? Y ahí está la figura del consenso. A través, recordarán ustedes el tema, y que quede claro, el Pribagani, el tema dominante. Y eso es importante que ustedes tengan en cuenta, ¿no? El tema que realmente aquí, y lo dejo como consigna, lo que decía de Feynman, aquí hay necesidad de alguna nueva idea. Pero también hay una cuestión importante que me gustaría dejar. Tampoco se trata de desechar la racionalidad, porque los cambios no pueden ser tan bruscos.
No, no se trata de revoluciones, ya el mundo no es de revoluciones, ¿no? Eso ya pasó, la revolución francesa, la revolución industrial, eso ya no es, ¿no? El mundo no es de revoluciones. El mundo es de cambio a través de la adaptación, la adaptabilidad. Y lo que podemos, y lo que se está hablando ahora en esa racionalidad, en esa lógica que durante tanto tiempo ha sido como el bastión del derecho, de la ciencia, la racionalidad. Recuerdan ustedes la lógica desde Aristóteles, ¿no? Ha sido como el bastión, pero hay que tener elementos, y eso lo bonito de Paul Feyerabend, ¿no? Que hay que tener en cuenta intuiciones, las irracionalidades. Si usted observa, los grandes descubrimientos han sido producto de ninguna racionalidad, de ningún método. Ha surgido de manera espontánea el tema de la gravedad de Newton, el tema de la Viagra, ¿no? No estaban buscando la Viagra. Ojo, resurgió la aspirina, los rayos X. Bueno, una serie de experimentos descubrimientos que no ha sido producto de seguir ningún método, porque en un avance científico hay muchos métodos, ¿no? Entonces, una manera de morigerar esta situación, de esa rigidez racional, lógica, que enclaustró, que lo metió en la cárcel al derecho y la ciencia, pues una manera es buscar una racionalidad pragmática. Y esto ya se está dando fruto, ya lo están participando. Los principios rectores de la ONU, los principios de Ruggie, de hecho se llaman principios de Ruggie, los principios Ruggie. Recuerdo mucho que cuando estaba implementando España, estuve en Sevilla, creo que el año 2012 más o menos, 2013 más o menos. Los principios de Ruggie son de 2011, que son un soft law, ¿no? Y John Ruggie, los principios de Ruggie, los principios rectores de la ONU, son los principios para que las multinacionales no violen derechos humanos, ¿no? Son los principios de Ruggie. Pero hay una cosa importante que tiene que ver con este tema, es que los principios de Ruggie, allí está incrustado, oígase bien, el tema de la racionalidad pragmática. Ojo, racionalidad pragmática. Entonces, si a mí me pregunta algo que pueda derivarse o morigerar un poco el tema para no ser tan brusco, pues sería que el derecho y la ciencia estuvieran en una racionalidad pragmática, que el consenso hace parte de esa racionalidad pragmática. Y esto nos arrastra a lo que también, observando los principios de Ruggie, que es un tema pragmático, ¿no? Los principios de Ruggie, hay una cosa importante. El cambio generacional, el giro epistemológico, lo que tiene que ver con el fin del derecho penal. El derecho penal hasta la muerte de Roxin, ¿no? El 18 de febrero, hasta la muerte de Roxin, el principio del derecho penal o el fin del derecho penal era la protección de bienes jurídicos, ¿no? Jaco se fue por otro lado y dice que la expectativa es la norma, pero casi no es tan valorado, ¿no? Y diría que aquí ni Jaco ni Roxin. Hay un trabajo interesante de un filósofo costarricense, amigo mío, Maynor Sala, discípulo directo de Roxin, quizás el último, en la cual dice ni Jaco ni Roxin, ¿no? Pero aquí quiero mencionar que aquí ni Jaco ni Roxin en el tema del fin del derecho penal. El derecho penal tiene que proteger, respetar y remediar. Allí incluye a la víctima, la eterna olvidada. Remediar, porque esa racionalidad, esa lógica llevó a qué? A que metiera dogmatismo, a que excluyera a la víctima. No, el derecho penal tiene que proteger a la víctima, la eterna olvidada, ¿no? Porque el derecho penal, y esa es la influencia de la victimología, ¿no? De darle eje central a la víctima, ¿no? La víctima que estaba siempre olvidada. Y con esto yo quiero decirle que hay que negociar, hay que dialogar. El diálogo que tanto punzó Jürgen Habermas. Hay que dialogar, pero ese diálogo, ese consenso que hablaba un poco ideal de libre, racional y libre, pues yo diría que saltemos un poco y seamos más racional, pragmático. ¿Para qué? Para resolver los problemas. Va a solucionar los problemas penales. Ojo, no problemas filosóficos. Mira lo que está pasando. Mario Bunge murió hasta su muerte, muy longevo, murió como en 101 años, algo así. Mario Bunge, el argentino, hasta su muerte luchó por el tema de los problemas inversos. La filosofía apenas los trató en el 2002, pero no ha resuelto el problema de los problemas inversos, ¿no? El tema de la inferencia, ponemos, es un problema inverso.
que tienen en cuenta mucho en los procesos penales. Pero lo importante que quede claro, como son va, y con esto termino, es que acudimos a una racionalidad pragmática en el mundo actual, porque el mundo es práctico, el mundo es pragmático, el mundo es de resolver problemas y, óigase bien, y allí entra el criterio más determinante, que es el consenso. Ya la multiplicidad de consenso, esa parte consensual, pues estará en discusión. Pero el consenso es un criterio determinante, es un criterio claro para el tema de resolver los problemas, que al final es eso, ¿no? Los problemas penales, no resolver problemas filosóficos, no resolver verdades, nada de verdades abstractas, ¿no? Se trata de resolver problemas. Y ahí está, y ese es. Muchísimas gracias. Creo que hasta ahí, ¿no? Muchas gracias, estimado doctor. Muy agradecido con la ponencia. A ver si que de repente existe una pregunta final para poder finalizar esta sesión magistral del doctor Hover Ruiz. Bien, pero pues sí, por las redes nos indican, si no hubiera por la plataforma, si nos puede ampliar lo que es, se ha visto este caso peruano, ¿cuál sería su opinión de lo que es de la deportista, ¿no? Que ha sido atropellada, nos indican. ¿Cuál sería su perspectiva? Un mayor análisis de repente internacional también que nos gustaría, doctor. Y con esta pregunta para finalizar. Bien, bien. Yo conversaba sobre, de hecho, es un amigo de nombre Renzo, de Chiclayo, ¿no? Donde es el Papa, que el Papa es de ustedes también, nació allá, perdón, nació en Estados Unidos, pero tiene nacionalidad peruana, ¿no? De Chiclayo. Y me comentaba este caso, ¿qué hacemos allí? ¿Qué pasa con la pragmática? ¿Cómo es el tema del consenso? ¿Y ahí qué hacemos? ¿No? Y es una prueba de fuego el tema del consenso en este caso, ¿no? Porque a la familia, la víctima no le interesa para nada el tema de la reparación. Entonces yo le decía que la manera sería una cuestión híbrida, ¿no? Una cuestión híbrida en el sentido de recurrir al consenso, porque a veces un perdón, a veces una figura de justicia restaurativa, pues a veces mejor que 100 años de cárcel, ¿no? Bueno, la cárcel no genera nada. Es decir, a veces es mejor recurrir a medidas más restrictivas. Y le hablaba yo y le decía una manera, por ejemplo, las prohibiciones de contratación, las prohibiciones de subsidio, las prohibiciones que tienen que ver claro, no se puede romper el principio de legalidad, ¿no? Pero establecer prohibiciones que ataque directamente esa anulación de la causa, ¿no? Porque ya el hecho ya se dio. Es decir, si le metemos 100 años de cárcel, pues realmente no va a pasar nada, pues son 10 años de cárcel y no tiene sentido. Entonces, la mejor manera es recurrir a la justicia restaurativa, pero una justicia restaurativa que genere realmente un mensaje y que se pueda hacer una cuestión híbrida, ¿no? Puede hacer unos pequeños tiempos, no sé, de restricción en la casa, porque sea como sea, es un delito culposo, ¿no? En los últimos tiempos se habla de la imprudencia eventual, ¿no? Se discute mucho si en el caso que pasó, porque el sujeto huye del sitio, ¿no? No hace el par y pues ya se sabe, y huye del sitio y no socorre, ¿no? Eso se ve como es una causal de agravación, ¿no? E incluso eso a nivel de dogmático, pues quieren catalogarlo como un dolo eventual. Pues dolo eventual no es, ¿no? Sigue siendo una culpa inconsciente, ¿no? Que puede agravar es otra cosa, ¿no? Entonces, la discusión dogmática nos va a llevar a una discusión larga y tediosa. Yo creo que lo mejor resolver esa forma práctica, pragmática, a través de una justicia restaurativa, un híbrido, el consenso. Venga acá, señor Pedro Pérez, usted tendrá de restricción, digamos, a estar en su casa, pero tendrá de restricción, digamos, 4 años, qué sé yo. Y usted tiene que pagar de indemnización esto y esto y esto, ¿no? Ah, que hay forma de evadir. Claro que hay forma de evadir. Decir que si tiene una casa, lo tiene a nombre de otra persona, si tiene un carro, lo tiene a nombre de otra persona, pero para eso está la investigación post pena, ¿no? Entonces, es buscar
como ese híbrido, ¿no? Para, ¿Por qué? Porque hay víctimas que no le interesa el perdón, hay víctimas que no le interesa, si no quiere, como lo que está pasando, que es cárcel, no le interesa el dinero, interesa, pues, no va, diría la gente, es que no va a revivir esa cuestión, pero desde el punto de vista práctico, hay medidas que pueden coartar mayormente que la cárcel, ¿no? Estén en restricción, no pueden salir, vigilado, esté pendiente, señor, usted no puede adquirir tal propiedad, usted, esa propiedad tiene que embargarse, se le va a embargar, etcétera, etcétera, ¿no? Medidas muy restrictivas. Es un poco, no sé si un poco teórico lo que estoy planteando, pero es lo más adecuado, ¿no? Lo más adecuado frente a esta petición de cárcel, ¿no? Que no tiene ninguna solución. Yo creo que hay otras medidas, ¿no? La parte económica, hay que darle duro a la parte económica y a la parte de restricción. Una vigilancia total o siquiera un brazalete o lo que sea, pero es darle a la parte que más le duele, ¿no? Más de disuasión que de castigo, porque 100 años de cárcel, 20 años, 10 años de cárcel, qué sé yo, depende del monto punitivo de esa conducta en vuestro país, pues no tiene no va a llegar a nada, ¿no? Creo que es mejor atacar la causa. Y por eso es lo que pasa con la justicia restaurativa, con la reparación. Aquí, por ejemplo, en Colombia, con eso de la justicia de calidad desde el 2025, lo que le hablaba yo del 2477, la ley 2477, pues ahora la mayoría de los casos se resuelven a través de la reparación integral, ¿no? Y evitar un juicio largo, un juicio que es tedioso y que no llega a nada, ¿no? Por ejemplo, se le inicia un proceso a esta persona, se le impone, creo que allá ustedes tienen la figura de prisión por un largo tiempo, luego después va a salir y no va a haber nada, ¿no? Al final, ¿no? Esto sería mejor la justicia restaurativa, ¿no? Eso más o menos mi opinión, un poco sin conocer de manera profunda la legalidad de vuestro derecho positivo, ¿no? Sí, excelente, doctor. Muchas gracias. Hay bastante cuestión en cuanto a la prisión preventiva y otras. Doctor, estimado, usted que es miembro honorario del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco ya de bastante tiempo, es un gusto siempre que siga colaborando con este tipo de cursos, esta capacitación para todos los miembros, para todos los que hacen posible también esta diplomatura superior, todas las organizaciones que coadyuvan para lo que es el desarrollo de la comunidad jurídica. Estimado doctor, se ha emitido la resolución 145/2026 que reconoce y felicita su participación en lo que es este diplomado y de diplomatura superior en Derecho Penal, Procesal Penal, Ejecución Penal, Política Criminal y Litigación Oral, y sabiendo también su trayectoria internacional y en nuestro país sobre todo, que es un gran amigo. Estimado doctor, estaremos haciendo llegar esta resolución que firma nuestro decano, el doctor Franche Barría Montesinos, y también que este evento está aprobado mediante resolución 249-2025, todavía que se aprobó, pero que se ratificó en el año 2026 para su realización. Muchas gracias, estimado doctor. Unas últimas palabras en esta diplomatura superior. Su último saludo, doctor, ahí para Bueno, todos los miembros. hombre, les agradezco mucho a todos el haber estado escuchándome estas tonterías, pero lo importante que quede en la retina, y me gustaría como soundbite, es que el consenso es parte neural, parte central del proceso penal. El siglo XXI apuesta por un criterio determinante que es el consenso. Hay que negociar. Ya no es solamente litigar. Litigar significa controversia, pelea, ¿no? Hay que negociar, es consensuar. Y los mecanismos que hay a nivel internacional, desde el derecho norteamericano, por ejemplo, los juicios diferidos, es brillantísimo los juicios diferidos, que se llaman los DPA, ¿no? Y los NPA, que ojalá los implementen en cada uno de nuestros países, ¿no? Y ya estamos saturados de tanta teoría y tanta dogmática, ¿no? Yo creo que hay que resolver los problemas. La idea es resolver los problemas
y bueno, ya el discurso del consenso, lo que pasa es saber si el consenso es adecuado o no, si es irracional o no es irracional, pero ante un mundo irracional hay que buscar otra irracionalidad, decía Paul Feyerabend, ¿no? Otra intuición. Entonces, el mensaje que le puedo dar a todos es que la enseñanza debe cambiar, ¿no? Hay que ser más práctico, hay que resolver más problemas, ¿no? Ese abismo entre teoría y práctica lo ha manifestado, de hecho, Burckhardt, que lo conocí en Freiburg, a Burckhardt, ¿no? Björn Burckhardt, habla de que prácticamente entre la teoría y la práctica, pues prácticamente ese abismo cada día se hace mayor, ¿no? Mayúsculo. Creo que el mundo es práctico, hay que resolver, y el consenso es un criterio determinante. Les agradezco muchísimo y les dejo esta anotación. Hay que cuestionar todo. No se queden callados, cuestionen todo y dejemos esa falacia de la autoridad. Es que lo dijo Bill. No, ya no hay cuestionable, no hay nada geográfico. Todo es cuestionable. Y la cuántica nos demuestra eso, ¿no? Todo es cuestionable, ¿no? Les decía de forma rápida, de forma rauda, el tema del Big Bang, por ejemplo. Todo es cuestionable y hay que cuestionar todo. Hay que cuestionar, hay que quedarse callado. Esa es la consigna que le puedo decir a todos. Les agradezco mucho y les mando un abrazo fortísimo y muy contento de estar conversando con ustedes, ¿vale? Muchas gracias, doctor. Nuevamente el agradecimiento de la orden profesional, de las instituciones que hacen posible todo este evento. Un fuerte abrazo, aunque sea virtual, desde la ciudad imperial del Cusco. Muchas gracias también con todos los participantes. Ya el día de mañana nos vemos a las 7 de la noche. Ahí le mandan los saludos, los abrazos también por todas las redes sociales y aparte que va a quedar grabada la ponencia. Muchas gracias con todos. Un fuerte abrazo, doctor. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Bye bye.